Hermanas, señoras, señores, y para ustedes todos los oyentes fieles, queridos, que nos acompañan en donde quiera que estén. ¿Cómo están pasando hoy? Ojalá que su día esté lleno de tranquilidad, ganas y por supuesto mucha alegría, mucha energía. Volvemos a encontrarnos con este espacio de reflexión, Mate Jape con la palabra. Y hoy vamos a meditar sobre una historia que nos resulta muy familiar, pero que a veces, muy en el fondo, nos hace pensar. ¿No te parece que a veces esto suena medio injusto? Queridos hermanos, Cape, señoras, señores, ¿alguna vez te pusiste a pensar si ya trabajaste duro, si te sacrificaste un montón, pero sentís que el reconocimiento o la bendición que recibís es totalmente igualito al de alguien que llegó último? O siendo sinceros, ¿alguna vez sentimos envidia al ver que a otra persona, a quemarropa o a quien antes le iba mal en la vida, ahora le va súper bien y se le ve re feliz? Hoy vamos a abrir bien nuestros corazones. Queremos aprender directamente de cómo Dios ve la justicia y la generosidad a través del Evangelio de Mateo. Y vamos a entrar juntos a este espacio de reflexión. Ok, queridos capes, señoras, señores. Ahora vamos a leer juntos este Evangelio de San Mateo art- ah, 19, versículo 30 al capítulo 20, versículo 16. Jesús dijo a sus discípulos: muchos de los primeros serán los últimos, y muchos de los últimos serán los primeros. Porque el reino de los cielos se parece a un propietario que salió muy de madrugada a encontrar obreros para trabajar en su viña. Trató con ellos un denario por día y los envió a su viña. Ok, mis queridos hermanos. Perdón. Jesús dijo a sus discípulos: muchos de los primeros serán los últimos, y muchos de los últimos serán los primeros. Porque el reino de los cielos se parece a un propietario que salió muy de madrugada a encontrar obreros para trabajar en su viña. Trató con ellos un denario por día y los envió a su viña.
Volvió a salir a media mañana y al ver a otros desocupados en la plaza, les dijo, vayan ustedes también a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Y ellos fueron. Volvió a salir al mediodía y a media tarde, e hizo lo mismo. Al caer la tarde salió de nuevo, y encontrando todavía a otros, les dijo, ¿cómo se han quedado todo el día aquí sin hacer nada? Y ellos les respondieron, nadie nos ha contratado. Entonces les dijo, vayan también ustedes a mi viña. Al terminar el día, el propietario llamó a su mayordomo y le dijo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando por los últimos y terminando por los primeros. Fueron entonces los que habían llegado al caer la tarde y recibieron cada uno un denario. Llegaron después los primeros, creyendo que iban a recibir algo más, pero recibieron igualmente un denario. Y al recibirlo, protestaban contra el propietario, diciendo, estos últimos trabajaron nada más que una hora, y tú les das lo mismo que a nosotros, que hemos soportado el peso del trabajo y el calor durante toda la jornada. El propietario respondió a uno de ellos, amigo, no soy injusto contigo. ¿Acaso no habíamos tratado en un denario? Tómalo que es tuyo y vete. Quiero dar a este que llega último lo mismo que a ti. ¿O no tengo derecho a disponer de mis bienes como me parece? ¿Por qué tomas a mal que yo sea bueno? Así, los últimos serán los primeros, y los primeros serán los últimos. Palabra del Señor. Ok, amigos, hermanos, queridos. Si leemos esta parábola de los trabajadores en la viña, que está en el capítulo 19 de Mateo, y esta historia no aparece sola. Es la respuesta directa a una pregunta muy sincera que hizo el apóstol Pedro al final del capítulo 19. En ese momento, Pedro le preguntó a Jesús, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos tocará? Esta pregunta de Pedro es bien humana, ¿verdad? Pedro y los demás discípulos sentían que ya se habían sacrificado un montón. Dejaron sus redes, sus barcos, su familia y su comodidad. Es lógico que hayan querido una seguridad. ¿Qué nos va a tocar a nosotros, Jesús? Y Jesús les responde que van a tener su recompensa, pero termina con una frase que nos deja pensando. Pero muchos primeros serán últimos, y los últimos serán primeros. Y después de eso, Jesús cuenta esta parábola sobre el dueño de una chacra o viña y sus trabajadores. Había gente que empezó a trabajar desde
las 6 de la mañana, y bien temprano esto, y otros llegaron a las 9, al mediodía, y a las 3 de la tarde, y algunos entraron a trabajar a las 5 de la tarde, apenas una hora antes de que se oculte el sol. Pero, ¿qué pasa a la hora de pagar? A todos, absolutamente a todos les pagan lo mismo, un denario. Y ahí nomás empiezan las quejas y los reclamos. Los trabajadores que llegaron temprano se enojan y reclaman al dueño. ¿Por qué? Porque usando la matemática humana no es justo para ellos. Una persona que trabajó 12 horas bajo un sol terrible cobra exactamente lo mismo que él que trabajó una sola hora al atardecer. Y vamos a analizar esto un poquito más a fondo, hermanos. ¿Por qué Jesús usa justo la medida de un denario a día en esta historia? ¿Será que es un número puesto nomás? Queridos hermanos, señores, capes, detrás de ese denario hay un secreto teológico y una realidad de la época que nos deja pensando. En los tiempos del Nuevo Testamento, un denario era el pago diario normal de un trabajador común o de un soldado. Esa plata alcanzaba exactamente, ni más ni menos, para comprar lo necesario como pan o harina para darle de comer a toda la familia durante un día entero, solamente un día. ¿Ok? Y acá es donde se nota la belleza de este mensaje. Para el trabajador que madrugó a las 6 de la mañana, el denario era su derecho y el fruto de su esfuerzo. ¿Ok? El denario era su derecho y el fruto de su esfuerzo. Estaban conformes porque este monto era justo lo que acordaron al principio por aguantar 12 horas de trabajo duro bajo el sol. Para él, que entró a última hora, las 5 de la tarde, ese denario ya no era cuestión de mérito ni de esfuerzo, sino un regalo que los salvó. Ahora imagínense, trabajaron apenas una hora, pero recibieron la plata justa para llevar comida a sus hijos esa misma noche. Si el dueño les hubiera pagado de forma estricta, según las horas trabajadas, o dándoles apenas una monedita, sus familias se habrían quedado con hambre esa noche. Por eso, hermanos, el Evangelio de Mateo quiere abrirnos los ojos con esto. Nuestro Dios no es un jefe mezquino que calcula todo frío, sino un Padre lleno de misericordia que se preocupa de que a sus hijos no les falte lo necesario para vivir. Vamos a hacer una pausa cortita.
Ok, queridos escape, señoras, señores, hermanos, hermanas. Cuando Dios nos da una bendición, nos salva, nos regala su gracia. No se pone a contar cuánto sudamos, sino que mira lo que necesitamos para salir adelante. Los trabajadores de la última hora se salvaron de pasar hambre no porque fueran los mejores, sino por la enorme bondad del dueño de la chacra. Por eso, cuando los primeros se quejaron, en realidad demostraron que no entendieron nada. La bondad de Dios nace de su misericordia, de su compasión, no de un contrato de negocios frío y calculador. Queridos hermanos, señoras, señores, capes, ahora vamos a resumir. ¿Qué es lo que Jesús realmente nos quiere enseñar con todo esto? Primero, del contrato de negocios a la gracia de Dios. Los trabajadores que llegaron a las 6 de la mañana tenían una mentalidad de negocios. Hicieron un trato firme, un denario por día y estamos. Para ellos, su relación con el dueño era una cuestión de cuánto ganaban y qué tanto trabajaban. En cambio, los que llegaron a las 5 de la tarde ni siquiera pudieron negociar nada. ¿Ok? Estaban ahí, parados, casi sin esperanza porque nadie los había contratado y sus familias corrían peligro de pasar hambre hasta que el dueño los llamó. Y muchas veces, queridos capes, señoras, señores, sin darnos cuenta, tratamos a Dios como si fuera el jefe de una empresa. Pensamos que por ir seguido a la iglesia, rezar mucho o ayudar a la gente por años, Dios nos debe éxito, salud o que todo nos salga bien en la vida. ¿Ok? Empezamos a cobrarle nuestros méritos espirituales. Y no es así, ¿verdad? El aire que respiramos hoy y el regalo de la salvación no son un premio por lo geniales que somos, sino pura bondad y pura compasión de nuestro Dios. Y segundo, rompiendo con nuestra idea chiquita de justicia. El dueño de la chacra le responde al que se estaba quejando con una frase que nos hace reflexionar. ¿Acaso no tengo derecho a hacer lo que quiero con mi dinero? ¿O tienes envidia porque soy generoso? Ahora, fíjense bien. El dueño no le hizo trampa a nadie. No le hizo así. A los primeros que le pagó exactamente lo que acordaron, un denario. El problema real no era que el dueño fuera injusto, sino la envidia en los ojos de los que llegaron temprano al ver que el dueño era bueno con los demás. Y qué fácil es caer en esa enfermedad de alma llamada envidia al ver la bendición ajena. Nos molesta cuando alguien que recién empieza a cambiar de vida o alguien que no parece tan devoto como nosotros, de repente sale adelante, recibe una ayuda o se le ve feliz. Y nos olvidamos de esta verdad hermosa, que Dios le dé algo bueno a otra persona. No le saca ni un poquito al amor y las bendiciones que Dios tiene guardadas para nosotros. La generosidad de Dios es inmensa y no se va a acabar porque otros también la disfruten. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, vamos a hacer una pequeña pausa, respirar hondo y hablar un tono cálido que aliente y motive a la gente.
Señoras, señores, capes, hermanos muy queridos. Estamos seguimos continuando en su radio favorita, Radio El Verbo 101.3 FM, junto con nuestro querido operador Juan Noguera. Amigos que nos escuchan, entonces, una pregunta para nosotros. ¿Qué significa esto para nuestra vida de mañana, de hoy, de pasado y para siempre? O otra pregunta más. ¿Cómo podemos vivir esta verdad en el día a día? Okay. Vamos a proponer 3 cosas sencillas que podemos hacer juntos desde este momento, desde hoy. Sacar de nuestra cabeza la idea de que merecemos más. Okay. Dejemos de andar recordando todo lo bueno que hacemos para que los demás o Dios nos aplaudan. Cuando ayudemos a nuestra familia o a nuestra pareja, a un amigo o a cualquier persona, hagámoslo sin esperar nada a cambio, sino como una forma de agradecer que Dios ya fue muy bueno con nosotros primero. Segunda cosa, alegrarnos por los logros de los demás. Practiquemos alegrarnos cuando a otra persona le va bien, consigue un trabajo o encuentra la felicidad. Digámosle a nuestro corazón, qué bueno. Dios está bendiciendo a este compañero. Así vamos a cuidar nuestro interior de ese veneno feo que es la envidia. Luego, sentirnos siempre como esos trabajadores de última hora, agradecidos. Mantengamos la humildad de los que llegaron tarde. Y al final de cuentas, todos nosotros somos personas salvadas, no porque seamos perfectos, no porque seamos fuertes, sino porque Dios tuvo compasión de nosotros cuando más débiles erramos. Y queridos hermanos, señoras, señores, capes, y vamos a juntar nuestros pensamientos y cerrar este espacio poniéndonos en las manos de Dios con una pequeñita oración. Padre lleno de amor, perdónanos por las veces en que nos creemos mejores que los demás. Cuando nos ponemos a contar nuestros propios méritos y nos olvidamos de agradecer tantas cosas lindas que nos das. Enciende tu Espíritu Santo en nuestro corazón para que podamos darnos cuenta de que vos siempre nos acompañas en cada momento. Danos humildad, un corazón agradecido y generosidad con los demás, para que a través de nuestra vida otras personas también puedan sentir tu amor que no tiene límites. Te pedimos todo esto por medio de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina con vos en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Señoras, señores,
escapes, queridos hermanos míos. Ahora llegamos al puntito de este programa, Mate Jape con la palabra. Conmigo, Aurelio, y también con nuestro querido operador, Juan Noguera. Muchas gracias por acompañarnos en este ratito de hoy. Ojalá que esta reflexión, esta historia nos ayude a caminar con más ánimo, energía, con mucho amor, a ser personas más agradecidas, libres de envidia y generosas con todos los que nos crucemos en el camino. Hasta la próxima, cuídense mucho, fuerza y que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Amén.